Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones SOAS. Bien, y le damos la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora con su emisora Restaurando las Sendas Antiguas, a todos los que están ahí pegaditos con la buena programación, a todos los que nos acompañan a lo largo del día. Los 7 días de la semana recibiendo instrucción de parte de nuestro Creador en cada uno de los espacios que Él ha permitido en esta su emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Hoy agradecido con Él porque nos da la oportunidad de compartir una vez más en su presencia, nos da la oportunidad de compartir una vez más de su bendita palabra, nos da la oportunidad de reflexionar una vez más, de pasar tiempo con Él, de estar a solas con nuestro Creador. Así es que le agradecemos a Él por sobre todas las cosas, por todo lo que nos entrega, por su infinito amor y misericordia, por no dejarnos, por no cansarse de cada uno de nosotros. Le agradecemos a nuestro Padre porque cada instante, cada momento que nos permite vivir, cada situación que nos permite experimentar con cada persona, que nos permite compartir de su palabra, aprendemos muchísimo. Y precisamente ese es el tema del día de hoy. Hablar un poco sobre el primer amor. Ese primer amor que es tan nombrado, ese primer amor que muchas veces hemos escuchado que se pierde. Y cuando hablamos de primer amor, podemos dirigirnos al libro de Apocalipsis. Y nos lleva directamente a una de las iglesias a la cual Juan le escribe. Y estaba recordando esta semana un poco sobre eso precisamente, sobre esas enseñanzas tan grandes, tan profundas, tan bonitas que nos deja el libro de Apocalipsis, un libro que muchos en su mayoría creen que es difícil, que no se entiende, que nos va a desviar o apartar, pero que es un libro realmente importantísimo, donde nos deja ver muchísimo de nuestro amado Yeshua HaMashiach, ¿no? Y entonces cuando vamos al capítulo 2 de Apocalipsis, nos vamos a encontrar con el mensaje a las iglesias. En el verso 1 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y entonces, cuando empezamos a analizar un poco sobre este texto en Apocalipsis, sobre estos primeros versículos que nos deja ver en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, si terminara aquí el texto con estos primeros 3 versículos, todo sería una maravilla. Diríamos que la iglesia de Éfeso sería perfecta, no tendría ningún problema, estaría muy bien espiritualmente hablando, ¿no? Tiene muchas características muy importantes, tiene paciencia, ha soportado, ha trabajado muy duro. Pero cuando analizamos detenidamente un poco este texto, nos vamos a dar cuenta que hay algo interesante aquí, y es que si miramos un poco sobre la hermenéutica,
que la hermenéutica no es otra cosa que una serie de reglas para la correcta interpretación de la escritura, nos vamos a encontrar en una de esas reglas que nos enseña o nos dice que tenemos que prestar mucha atención al tiempo en el que se encuentran los verbos. Y si ustedes lo notaron, si prestaron atención al texto que acabamos de leer, se van a dar cuenta que todo lo bueno que dice el Eterno de la iglesia de Éfeso está en tiempo pasado. Conozco tu arduo trabajo, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. No. Y entonces el verso 4 nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, que el pasado de esta iglesia fue extraordinario. El pasado de esta iglesia de Éfeso fue muy bueno. El pasado de esta iglesia de Éfeso fue casi perfecto. Pero aquí empezamos a rescatar cosas muy importantes de la escritura para nuestra vida. Y es que nuestra relación con el Eterno no puede estar basada en el pasado. Nuestra relación con el Eterno tiene que estar basada en el presente. Porque empezamos a hacer un balance. Y esto es algo que si el Eterno lo ministra el día de hoy, muy seguramente está sucediendo en muchas personas. Y es que si tú antes orabas, si tú antes leías la escritura, si tú en algún momento fuiste una persona muy espiritual, si tú en algún momento fuiste esa persona que amabas y servías al Eterno, pues eso está muy bien. Pero si ahora ya no oras, si ahora ya no lees la Biblia, si ahora ya no buscas del Eterno, entonces, ¿de qué sirve tener unas referencias o de qué sirve tener un currículum muy bueno, un currículum excelente, pero del pasado? No sirve de nada. Y aquí es el primer, digamos que la primera instrucción o el primer llamado de advertencia que nos hace el Eterno, porque hay muchas personas que empezaron y que se esforzaban muchísimo y que hacían muchas cosas para el Eterno y que lo buscaban en lo secreto y que buscaban su presencia y que crecieron espiritualmente hablando y que el Eterno los usó muchísimo. Pero hay muchos que se acostumbraron a eso y hay muchos que se confiaron de eso. Y cuando te confías de eso, entonces ya crees que no es tan importante leer la escritura porque ya conoces mucha escritura. Y cuando te confías de eso, ya crees que no es tan importante orar, porque tal vez cada vez que tienes que interceder o cada vez que tienes que enseñar o cada vez que tienes que ministrar, ya sabes hacerlo y suena muy bien y suena bonito y a la gente le gusta. Y entonces, aunque lo sigas haciendo de la misma manera, ya no está el mismo espíritu hambriento y sediento del Eterno y de la presencia del Eterno. Entonces, nos damos cuenta cómo cuando tú no te has renovado, cuando tú llegaste o creciste hasta cierto punto, pero de ahí en adelante no has crecido en el Eterno, porque sigues haciendo lo mismo que hiciste en el principio y que funcionó y que estuvo bien, pues sencillamente estás estancado. Ahora, lo difícil de todo eso es que si tú no te das cuenta, si no te has dado cuenta que estás estancado porque haces muchas, es decir, y lo hemos repetido muchas veces, el tener un activismo dentro de una comunidad no quiere decir que estés bien delante del Eterno y que estés haciendo las cosas bien delante de los ojos del Eterno. Entonces, si una persona no se da cuenta que está estancada y que toma y no toma decisiones, va a ir, pues hombre, cada vez va a ir de mal en peor, porque el Eterno, en el Eterno y en el vivir con el Eterno, o nos renovamos o nos morimos. Es así de simple.
Y yo te invito para que tú medites en este día y medites si tal vez tú sigues anhelando y buscando más y más cada día del Eterno, o si te acomodaste y te acostumbraste a lo que hiciste hasta este momento y ya estás ejerciendo algo que sabes hacer mecánicamente. En la iglesia de Éfeso habían unas características buenas, habían unas características que tenían que ver con su pasado, que tenían que, o que resaltaban, pero estaban ligadas a su pasado. Ahora, en el presente, el Eterno, ¿qué es lo que les está diciendo? Hombre, les está diciendo, ustedes antes hacían las cosas muy bien y hacían muchas cosas muy importantes para mí, y eso se los reconozco. Pero ahora no me aman tanto como me amaban al principio. Y entonces es aquí donde viene la razón de el por qué lo que el Eterno ministraba el día de hoy. ¿Qué es eso del primer amor, no? Porque escuchamos a muchos y muchas veces creo lo hemos escuchado, es que perdiste el primer amor, o el primer amor se perdió. Y hay muchas personas que dicen y piensan que el primer amor hace referencia a cuando conocieron al Eterno por primera vez. ¿Cómo es ese primer tiempo de nosotros? Llegamos de primeros a la comunidad, a la iglesia, no nos queremos ir, nos estamos hasta que el último se va, queremos leer toda la escritura en una semana, pero fíjese que con el pasar del tiempo, eso fue pasando. Eso fue lo que sucedió. Entonces, para muchos es como decir que en una época fue bonito, pero ahora es más como una tragedia, pues, el vivir asistiendo a la comunidad y orando y leyendo la escritura. Esa es la explicación que algunos le dan al primer amor, cuando en realidad no es así. Cuando hablamos del primer amor no es tan complicado explicarlo, la palabra lo dice todo. El primer amor. Hay un orden y en nuestra vida hay una lista de prioridades. Y lo primero, lo que tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida es el amor por nuestro Padre. Eso es lo que es el primer amor. Nada de emocionalismos, porque muchos ya se dieron cuenta que esas primeras emociones pasan. Esas primeras emociones menguan con el tiempo. Pero lo que jamás puede pasar es que el Eterno sea el primero en nuestra vida. Porque si, si tú para sentirte enamorado tienes que regresar 10 o 20 años atrás para recordar lo que sentías, porque hoy ya no deseas servirle al Eterno como hace 20 años y ya no lo amas como hace 20 años, pues tú estás mal. No has entendido nada y tienes un grave problema en tu vida. Lo correcto es que al día de hoy tú tienes que estar más apasionado y con más ganas de servirle que hace 10 años atrás. Porque si no es así, la pregunta que sigue es, ¿qué es lo que motiva tu vida? ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿O qué es lo que te mueve a ti para seguir dentro de una comunidad, dentro de una iglesia y sirviéndole al Eterno? Si no es ese amor mayor y esa pasión mayor, todo pasa a ser una tortura. Pasa a ser una tortura el que tú seas hijo del Eterno. Si yo no estoy más animado hoy que 8 años atrás, pues tengo un problema muy grande en mi vida. Y si lo miramos y hacemos un paralelo, si tú en tu matrimonio, si tu matrimonio se convierte en una rutina y sigues ahí, porque no hay más remedio que compartir la vida con ese hombre, con esa mujer, pues eso tiene que ser una tortura. Y yo lo dejo para los matrimonios en este tiempo. ¿Cuántas veces hemos escuchado de muchos y por qué siguen? No por los muchachos, no por los hijos, no porque ya nos acostumbramos a vivir así. Y vivir así tiene que ser una tortura. Dormir al lado de una persona, de una mujer o de un hombre que no amas, hablar de qué con alguien que no sientes nada por él o por ella.
Eso tiene que ser muy difícil. Un día, nos cuenta la escritura, que un día un doctor de la ley le dijo a Yeshua, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Yeshua le contestó, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios, al Señor tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si cumples con estos dos mandamientos, has cumplido con toda la palabra, con toda la ley y con todos los profetas. Eso es lo que nos dice la escritura. Ahora, quiero traer a colación algo muy interesante que hacen nuestros hermanos de la casa de Judá, los judíos. Ellos cada mañana cuando se levantan, cuando el niño tiene, a partir del momento en el que el niño tiene uso de razón y empieza a balbucear las primeras palabras, lo primero que le enseña su padre al niño antes de cualquier cosa en la vida es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y entonces, ¿qué es lo que sigue luego? Amarás a Yahweh nuestro Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso es algo que, si me permiten hoy, deberíamos adoptar nosotros con nuestros pequeñitos, los que tenemos la oportunidad de tener nuestros niños pequeños, ¿saben? Es algo que quizá no hacemos y deberíamos hacerlo. Leía un artículo hace algún tiempo y es interesante porque cuenta que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial muchos judíos dejaron a sus hijos en conventos católicos para que no murieran en ningún campo de concentración. Y esos padres, ¿qué era lo que le decían a sus hijos? ¿O qué es lo que cuenta el artículo? Cuenta el artículo que le decían a sus hijos que habían dos cosas que ellos jamás podían olvidar en su vida. Pasara lo que pasara, que se volvieran a ver o no, lo primero que ellos no podían olvidar es que eran judíos. Y lo segundo que no podían olvidar era el Shema. Y los dejaron. Y cuenta la historia que muchos de esos padres jamás regresaron porque murieron. Pero un rabino muy famoso que vivía en la ciudad de Tel Aviv dijo, yo he oído de estos niños y voy a buscarlos, y viajó a Europa a buscar en cada convento y en cada monasterio. Y cuando llegaba le decían, bueno, ¿y cómo vamos a saber quiénes eran esos niños? Y fue muy sencillo, muy fácil. Él decía, va a ser muy sencillo, yo les voy a preguntar el Shema. Y así dice la historia, decía que el artículo, que encontró a muchos niños, porque les inculcan desde muy temprana edad que lo principal en la vida no es tener un buen carro, o una buena carrera, o una buena casa. Lo principal en la vida es amar al Eterno con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Ahora, ¿cómo interpretan los judíos la palabra con todas las fuerzas? Con todos los recursos. Eso es, sencillamente. Y entonces fíjense cómo en este momento el Eterno confronta a la iglesia con algo muy duro y con una triste realidad. Y es que ya no me aman como al principio. Hubo un tiempo en sus vidas en que yo era lo primero, pero ya no lo soy y eso me duele y lo tengo contra ustedes. Eso es lo que le dice al Eterno. Y eso es lo que el Eterno nos está hablando hoy. Y tal vez les está hablando a muchos. Ya no me aman como al principio. Ya se acostumbraron, ya están haciendo cosas mecánicamente, ya están haciendo cosas eh, por, por costumbre. Pero realmente, hace mucho tiempo, perdieron o ya no soy su primer amor. Ya no soy el primero en todo. Ya no soy el centro de sus vidas. Eso es lo que el Eterno está hablando hoy. Alguien me decía en esta semana eso. ¿Cuál es ese primer amor? ¿Cómo sé que es el primer amor? ¿Qué tengo que hacer para volver a ese primer amor? Y entonces muchos hoy se preguntarán, bueno, en base a lo que escuchamos, chanfle, tal vez sí perdimos el primer amor, pero ¿y ahora qué es lo que se debe hacer? ¿Y ahora cuál es la solución? Y
debemos tener mucho cuidado porque es ahí donde viene el enemigo. Y viene el enemigo a atacar y a cumplir con su tarea, que es acabar nuestra fe y sacarnos del camino. Y entonces es donde muchos empiezan a pensar, es hora de dejar el ministerio, es hora de dejar de asistir a la comunidad, es hora de salir corriendo, de dejar todo atrás y hacer de cuenta como que no ha pasado nada. ¿Cuántos han pensado eso? ¿Cuántos quizá están pensando eso a este momento? ¿Cuántos quizá están viviendo esa situación? ¿Cuántos están sintiendo y cuántos están siendo atacados de esta forma para que den media vuelta y se olviden de todo? Pues déjeme decirle que esa no es la solución. Porque la solución no está en esconder la cabeza. La solución nos la da el Eterno en este mismo texto de Apocalipsis capítulo 2 en el verso 5. Y dice la escritura, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Fíjese cómo el Eterno les está diciendo, recuerden por tanto de dónde han caído y arrepiéntanse. En otras palabras, el Eterno nos está llamando hoy a reflexionar. Estamos en un tiempo de preparación porque se acerca Pesaj. Estamos en un tiempo de santificación, estamos en un tiempo de apartarnos, estamos en un tiempo de empezar a meditar desde ya qué cosas hay en nuestra vida que no le agradan al Eterno. Estamos en un tiempo de prepararnos porque viene panes sin levadura y sacar toda la levadura de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón. Y entonces el Eterno nos está diciendo, y hagan un alto. Recuerden en qué momento empezaron a ir hacia atrás, en qué momento empezaron o se cayeron, en qué momento se abrió aquella puerta, en qué momento se juntaron con el pecado, con ese pecado que los llevó a apartarse del Eterno, que los llevó a apartarse de nuestro amado Yeshua. Y cuando lo encuentren, arrepiéntanse. Porque todavía esto que parece tan grave, este problema tan grande, tiene solución. Nuestro Elohim es un Elohim de esperanza. Y es un Elohim que hoy nos extiende su mano nuevamente y nos da la oportunidad de salir adelante. Pero solo si le escuchamos y le obedecemos. Pero si tu decisión es no hacerlo, pues hombre, vamos a terminar este tiempo tan especial que el Eterno tiene con nosotros. Y vamos a salir como salió aquel joven que llegó un día a preguntarle al maestro qué tengo que hacer para hallar la vida eterna. Es de la historia que ese joven se marchó muy triste, porque no quiso desprenderse de lo que tanto amaba. ¿Qué es eso que tú tanto amas hoy, que le ha quitado el primer amor a nuestro amado Yeshua, a nuestro amado Padre? ¿Qué es eso que tanto amas, que logró tomar tanta fuerza en tu vida, que hoy te tiene alejándote y apartándote de él? El Eterno y te está llamando y te está diciendo, medita, reflexiona, piensa. ¿En qué momento empezaste a alejarte? ¿En qué momento empezaste a distraerte, a irte? ¿En qué momento empezaste a darle la espalda al Eterno, a cerrarle la puerta? Es tiempo de escuchar la voz del Eterno. Es tiempo de obedecer. Es tiempo de volver a Él, de volver nuestro corazón a Él. Por eso yo te invito para que, si es tu caso, cierres tus ojos en esta hora. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Él que sea mostrándonos en qué momento abrimos esa puerta que empezó a alejarnos y que empezó a sacarlo a Él del primer lugar en nuestra vida. Que nos permita entenderlo y cuando lo entiendas, que hagas una teshuvah genuina, tengas un arrepentimiento genuino, que vuelvas tu corazón a Él y que empieces nuevamente.
de su mano, con la única intención de agradarle. Bendito Rey, yo te doy gracias en esta hora, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por tu bendita palabra, Santo de Israel. Gracias por hablarnos, gracias por traer libertad, gracias por mostrarnos el camino. Gracias por exhortarnos, Padre, porque eso es amor. Cuando somos exhortados, cuando tú nos corriges, vemos tu amor en cada una de nuestras vidas y por cada uno de nosotros, papá. Yo te pido en el nombre de Yeshua HaMashiach que hoy seas tú trayendo a memoria aquel día, aquel instante, aquel momento, aquella situación en la que muchos de mis hermanos empezaron a perder ese primer amor, te empezaron a quitar el primer lugar, papá, para que seas tú mostrándoles y permitiéndoles entender por qué, o por quién, o por qué cosas te quitaron ese primer lugar, papá. Que seas tú revelándote a sus vidas, que seas tú dándoles un corazón humilde para entenderlo y para volver a ti arrepentidos de todo corazón, para que vuelvan su corazón a ti, papá, para que no sigan luchando y batallando, Señor, para que sigan ellos, Santo de Israel, buscándote, para que no se aparten del camino, para que no permitan que el enemigo los saque del camino, Padre. Yo te clamo por ellos, por los que han perdido el primer amor a este momento, por los que se han apartado, por los que siguen contigo, por los que siguen aparentemente contigo, aparentemente sirviendo, por los que siguen haciendo cosas por costumbre y creen que están bien. Pero hace tanto tiempo que quizá te sacaron de su vida, papá. Por todos aquellos que quizás se sienten confiados y creyendo que como todo está saliendo aparentemente bien o está dentro de lo normal, Padre, tú estás agradado con ellos, pero hoy les estás diciendo, cuidado, porque en el pasado fuiste muy especial, en el pasado fuiste muy dedicado, en el pasado me amabas con todas tus fuerzas, pero ahora te has olvidado de mí. Padre, permíteles entender, Santo Elohim, en qué momento se abrió esa puerta, que ellos puedan regresar a ti, puedan cerrar esa puerta y puedan seguir caminando conforme a tu voluntad. Que tú vuelvas a ser el centro de sus vidas. Padre, yo te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach. Quiero darte gracias en esta hora por lo que estás haciendo, por las personas a las cuales tú estás ministrando, a las que tú les estás hablando. Quiero darte gracias porque sé que lo seguirás haciendo, papá, y porque sé que estás cambiando y transformando vidas. Estás volviendo a muchos al camino, Padre. Gracias por estos tiempos, gracias por este espacio, gracias por la emisora que tú permitiste, Señor, para que podamos compartir de tu palabra y pasar tiempo a solas contigo. Gracias te doy en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.